Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Vamos a ver el nuevo caso donde vamos a tener que calcular una longitud de curva, ¿no? Entonces, la idea acá, para entender de dónde sale el tema de las longitudes de una curva, sería el siguiente. Piénsenlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a estar acá, ¿sí?, en el espacio. Supongamos, puede ser también en el plano, no hay problema. Pero vamos a tener, ¿sí?, si tenemos una curva, supongamos que la voy a dibujar de esta manera, ¿no?, como una función r de t, parametrizada de una determinada orientación, ¿no? Fíjense, cada uno de los vectores posición de esta curva nacen, como todo vector, del 0, 0. ¿Sí? Entonces, nosotros en realidad no tendríamos que trabajar con los vectores posición, sino que una forma bastante más sencilla de poder trabajar con todos los vectores correspondientes sería con los vectores derivados de la curva. ¿Por qué? Bueno, porque los vectores derivados de la curva son tangentes a la curva, es decir, tocan a la curva en un determinado punto. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo voy a dibujar acá en negro, pero todos los vectores tangentes, que entre comillas son los vectores velocidad, tienen, digamos, una parte, piénsenlo de esta forma bien teórica, bien conceptual, tienen una parte de un trozo de la curva en cuestión. Entonces sería un poquito la idea, ¿está bien? Entonces, dicho esto, ¿sí?, ¿cómo se puede calcular la longitud? Básicamente, nosotros, si sacamos la norma de esos vectores velocidad, que básicamente sería el significado físico, y lo sumamos, vamos a ir sumando cada uno de los segmentos de curva en cuestión. Entonces, nosotros vamos a tener la curva en cuestión, r de t, va a estar parametrizada, va a ser t, pertenece a un segmento AB, AB, A y B justamente son el principio y el fin de la curva, ¿está bien? Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que la longitud, supongamos que vamos a considerar el segmento que está acá entre el punto inicial A y el punto inicial B, ¿no? O sea que vamos a considerar solamente este segmento que estoy pintando acá en negro, ¿está? Entonces, una vez que tenemos esto, la longitud de la curva básicamente va a ser de esa parametrización entre A y B, vamos a sacar el vector derivado, sí, que es el vector velocidad, y calcular su módulo. Y después, una vez que tenemos esto, integrar en función del mismo, ¿sí? O sea, hay varias maneras de hacer esto. Eso también depende mucho de la geometría que tenga la curva en cuestión. Pero esta es la fórmula que hay que usar si queremos efectivamente calcular una longitud de curva común y corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea a partir de esto, no? Nosotros lo que vamos a hacer es, supongamos, vamos a ver el primer ejemplo. O sea, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Vamos a tener una curva, sigma en función de t, que esto nos va a quedar como t. Vamos a tener después 2 tercios de t a la 3 medios, y después en este caso vamos a tener 2t. Donde en este caso t, la curva, va a estar parametrizada entre 0 y 3, o sea, incluido en los dos puntos. ¿Está bien? Y hay que hacer la curvatura, hay que calcular, digamos, la longitud. Entonces vamos a proceder. ¿Ah? Ya la parametrización la tenemos, así que está bueno, ¿sí? Vamos a hallar primero, como dice la fórmula, la función derivada. Entonces vamos a derivar en cada punto. Por ejemplo, acá la derivada de t nos queda como 1. Luego tenemos 2 tercios bajo el 3 medios multiplicando, y acá tengo t a la 3 medios menos 1, y luego acá tengo 2. ¿Está bien? O sea que esta función en este caso me va a quedar como 1, 2 tercios por 3 medios queda 1, t a la 3 medios menos 1 es t a la 1 medio, ¿sí? Y después tenemos 2. Entonces ahora, cuando calculamos con esto, vamos a calcular la norma, ¿sí? Entonces en este caso, sigma prima, esto en la norma,
es como la norma de cualquier vector, digamos. Tenemos que elevar cada componente al cuadrado, sumarla y después calcular la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado más t a la 1 medio, todo esto al cuadrado, más 2 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, que esto nos queda como 1, más t más 4 en raíz cuadrada, que esto nos queda como la raíz de t más 5. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría la cuenta final? Acá una pequeña corrección en este caso. ¿Sí? Fíjense, en este caso vamos a tener la longitud de curva, entonces nos va a quedar la integral entre, en este caso vamos a tener entre 0 y 3 de esta función, que es la raíz de t más 5, todo esto por diferencial t, ¿no? Que en este caso en la primitiva esto nos queda como 2 tercios por t más 1 a la 3 medios, ¿no? Todo esto evaluado entre 3, t más 5, ¿no? Entre 3 y 0. Entonces vamos a tener 2 tercios por 3 más 5 a la 3 medios menos 0 más 5 a la 3 medios. Ya que son números un poco feos, podemos dejarlos expresados tal cual. Ya les digo, pueden hacerlo con... en este caso lo pueden hacer con calculadora, con decimales, pero no hay problema. Si lo dejan planteado así, también está bien. No es un tema, digamos, clave en el sentido. Así que esto puede ser una buena resolución. Fíjense, en este caso vamos a tratar de hacer lo mismo con esta hélice de ecuación paramétrica, la ecuación paramétrica que ustedes ven acá, ¿no? 3 por coseno de t, 3 por seno de t y 4t, ¿no? Para x y z. Siempre que ustedes vean este tipo de geometrías, ¿sí? Que de hecho fíjense, las dos primeras componentes se parecen bastante, de hecho, a lo que es un círculo, pero en este caso piensen lo que es como una hélice, como un resorte, ¿sí? Está inscrito en un cilindro y bueno, justamente la variable t, que es la que cambia, ¿sí? Que es la que nos va dando las distintas disposiciones en ese caso, ¿no? Entonces fíjense ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Misma cuestión que antes. Primero buscamos el vector derivado, que en este caso nos queda menos 3 por seno de t, 3 por coseno de t y 4, ¿no? Y ahora, al momento de buscar la norma, esto nos va a quedar, ¿no? Menos 3 por seno de t, todo esto al cuadrado, más 3 por coseno de t, todo esto al cuadrado, más 4 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la idea sería la siguiente, ¿no? Fíjense, hacemos la cuenta, vamos a tener 3 por 3 es 9, por seno al cuadrado de t, más 9 por coseno cuadrado de t, todo esto más 16, en raíz cuadrada. Fíjense, seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, así que en este caso esto nos va a quedar como 9 más 16 en raíz cuadrada, que esto es 25, con lo cual esto queda en 5. ¿Está bien? Es una cuenta bastante sencilla. Entonces ahora, cuando hacemos la cuenta, esto nos va a quedar entre 0 y 2pi de 5 diferencial t, que esto finalmente nos va a quedar como 10pi. ¿Sí? Esta sería, digamos, la longitud que tiene esta curva. ¿Está bien? Después, acá pregunta otro tema, que es básicamente la recta tangente y el plano normal a una ecuación. Entonces, en este caso a la curva en un punto determinado. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar cómo nos quedaría esta forma, ¿sí? A través de las fórmulas genéricas que nosotros tenemos de recta tangente y plano normal, ¿sí? Esta sería, digamos, la fórmula de una recta tangente a una curva paramétrica en un punto determinado, ¿sí? Básicamente tiene los mismos componentes que una recta cualquiera que nosotros tenemos en, por ejemplo,
en cada caso por ejemplo, en espacio y demás, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Un vector director, ¿sí? Que es el de la recta, y luego tenemos un punto por el que pasa la recta. Entonces, en cuestión, el vector director, como ustedes lo ven acá, básicamente es un vector que es tangente, ¿sí? A la curva, en este caso paramétrica en cuestión, ¿sí? Y luego este vector, ¿sí? Que vamos a tener acá el RDT, que básicamente lo que hacemos es posicionar a la curva en la función correcta. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que pide el problema básicamente es calcular la recta tangente en un punto determinado, ¿no? Vamos a ver cuál es ese punto en cuestión, pero la idea acá básicamente sería lo siguiente, ¿no? El punto que nos piden, ¿sí? Para calcular la recta tangente es este. Vamos a tener 3 por raíz de 2 sobre 2, luego tenemos 3 por raíz de 2 sobre 2 y luego tenemos pi. Como nosotros sabemos que digamos, la función nos queda como 3 por coseno de t, vamos a tener 3 por seno de t y luego tenemos 4t. Básicamente, igualando componente a componente, podríamos despejar cuál es el valor de t que nos va a dar este punto, ¿no? ¿Cuál sería el t0 que va a dar en este punto? Fíjense si igualamos la componente más sencilla, que es la de z, ¿no? En este caso, 4 por t, que esto nos va a quedar como pi, con lo cual despejando t nos va a quedar como pi dividido 4. ¿Está bien? Si ustedes hacen las cuentas, coseno de pi sobre 4 da lo mismo que seno de pi sobre 4, que en este caso es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo. Con lo cual es un t sub 0, digamos, correcto para este punto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Cuando calculamos el vector derivado, ¿sí? En pi sobre 4, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense, menos 3 por seno de pi sobre 4, después tenemos 3 por coseno de pi sobre 4 y después tenemos 4, ¿no? Entonces, en este caso, el vector derivado, que esto nos va a quedar como menos 3 por raíz de 2 sobre 2, 3 por raíz de 2 sobre 2 y 4. ¿Sí? Entonces, finalmente queda que la recta tangente a r en función de t para t0, que en este caso sería para pi sobre 4, esto nos va a quedar como un escalar, ¿sí? Vamos a llamarle, supongamos beta, ¿sí? Por el vector director, que es este, menos 3 por raíz de 2 sobre 2, 3 por raíz de 2 sobre 2 y 4, más el punto, que es el mismo que pusimos al principio, ¿no? 3 por raíz de 2 sobre 2, 3 por raíz de 2 sobre 2 y luego pi. Esa sería, digamos, la forma que queda para la recta tangente. Plano normal va a ser algo similar. Fíjense qué elementos tiene un plano en común, ¿no? Un plano cualquiera va a tener los siguientes elementos. Por ejemplo, vamos a pensarlo como la normal por un vector x cualquiera menos x sub 0 es igual a 0. ¿Está bien? Eso sería la idea. Entonces, ¿quién es el x0? Es aquel donde cuando reemplazamos el r por el t0 que corresponde con ese punto de la curva, ¿sí? Para que se entienda el concepto. ¿Está bien? Y la normal, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Como para que se entienda más que nada el concepto. Fíjense que ustedes están en el espacio, ¿no? Y básicamente lo que van a tener es lo siguiente: si la curva viene en este sentido, por ejemplo, yo estoy acá hablando del x0, ¿sí? Yo tengo un vector tangente que es el r' en t0, entonces el plano, ¿sí? Va a ser de esta forma. Fíjense que el vector normal va a ser justamente el vector, digamos, de la derivada que nosotros tenemos acá, con lo cual n va a ser equivalente que si tomamos la derivada de esa función paramétrica en ese punto en particular. Esto nosotros ya por la recta tangente ya lo sacamos, así que lo bueno es que ya solamente podemos despejar la fórmula. Fíjense que en este caso pueden desarrollarla del todo, yo la voy a dejar planteada, ¿sí? Para que se entienda más que nada el concepto y que eso sería nuestra idea, ¿no? Entonces el plano pi nos va a quedar como menos 3 por raíz de 2 sobre 2, 3 por raíz de 2 sobre 2
y 4. Todo esto por, vamos a tener x y z menos el punto en cuestión, que en este caso queda como 3 raíz de 2 sobre 2. Luego tenemos 3 de raíz de 2 sobre 2 y pi, ¿no? Todo esto igual a 0. Entonces la expresión del plano ustedes la pueden acomodar un poco más acá, hay que hacer un poco más de álgebra, pero esa sería en definitiva la resolución del problema. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.